Dale, Fer. Amigos de Rabona, qué gusto saludarles, sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de entrevistas. Nuevamente estamos en Facebook con toda la intención de acompañarles, de ayudarles y obviamente de darles compañía durante esta pandemia. Ahora tenemos a un invitado de lujo, la verdad que lo van a extrañar y la mayoría de gente lo va a reconocer en Cuenca, en Quito, en la ciudad de Ambato. Un símbolo en realidad del fútbol colombiano en nuestro país, máximo goleador histórico de los jugadores colombianos en el fútbol nacional. No es poca cosa para un volante, un jugador que la verdad solamente con su nombre llama la atención de varios equipos y más allá de lo futbolístico por todo lo que había dejado en sus enseñanzas en diferentes equipos del Ecuador. Así que para nosotros es un gustazo, la verdad, compartir con Omar Guerra, quien hoy nos va a acompañar desde Colombia, va a unirse a esta entrevista y obviamente que también vamos a pasar muy bien con sus anécdotas y con diferentes tipos de preguntas que tenemos preparadas para el volante colombiano que ya lamentablemente ha dejado el fútbol, pero ha dejado muchas anécdotas en su haber. Jugador que tuvo la capacidad de marcar 100 goles en 407 partidos, dato no menor, dato no menos importante, más aún para un volante, con lo cual la verdad que es un lujazo, así que nos encontramos junto con Andrés, que ya le vamos a dar el paso antes de presentarlo a Omar, a pesar que ya lo estamos viendo, así que mi estimado Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más acá en De Rabona. Hola, hola, Fer, y un saludo enorme para Omar Guerra. Desde ya agradecerle por la predisposición que tuvo para acompañarnos esta noche. La verdad es que, como lo decías, invitado de lujo, un goleador nato que pasó por varios equipos de acá de Ecuador y que en cada uno de ellos dejó su huella. Así que varios hinchas estoy seguro que estarán atentos a esta entrevista para recordar un poquito de lo que fue ese paso exitoso por acá por Ecuador. Exactamente, nacido un 11 de mayo de 1981, con 39 años de edad, desde Valledupar, allá en César, en Colombia, alguien que lo conocían o lo denominaban como Rivaldito, nada más y nada menos, aparece Don Omar Guerra, quien se une a esta entrevista, así que mi estimado Omar, muchas gracias por aceptar la entrevista, esperemos que pueda pasarla de lo mejor, que tenga la oportunidad también de contarnos anécdotas y, por qué no, también de hablar de los proyectos actuales que tiene, así que mi estimado Omar, muy buenas noches, bienvenido a este programa de Rabona. Bueno, buenas noches. Muchas gracias Fernando y Andrés por este espacio, por volver a estar cerca de mi querido país Ecuador, de toda su gente. De verdad que es mi segundo país. Y, y bueno, siempre con el anhelo y la ilusión de recordar anécdotas y momentos muy felices de mi vida. Así es como uno manifiesta momentos que la verdad van a quedar en la mente de cualquier futbolista y más aún con un personaje como Omar. Antes que nada, y para arrancar de a poquito con la entrevista, Omar, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ha estado en este caso su presente? Vamos aproximadamente, creo, similar que en Colombia, 100 días casi de cuarentena, 100 días de pandemia y un golpe fuerte para toda la humanidad porque nadie se esperaba que de la noche a la mañana nos tengan a todos encerrados y se nos cohiba de realizar una vida normal. No sé cómo lo estuvo pasando, no sé cómo la está llevando durante todo este tiempo en Colombia. Bueno, la verdad, sin duda muy difícil. Es un momento de verdad complicado para todos. Hay una Hay una crisis fuerte en todos los sentidos. El tema del fútbol no se queda atrás. Todavía no se ha reactivado. Hay una fecha tentativa a nivel profesional que es el 26 de junio. Se retoman los entrenamientos individuales y 15 días después se retoma a nivel grupal. Y por ende han tenido consecuencias tanto el fútbol aficionado como el fútbol amateur y el fútbol de formación. Entonces, los sectores se han visto con bastante dificultad en la reanudación de todas sus labores y es un momento difícil, pero es un momento donde tenemos que ser muy solidarios, de siempre dar esa mano amiga para salir pronto adelante. Perfecto, Omar. Bueno, dentro de todo también estábamos al pendiente de esa fundación que tú siempre has estado ahí a la cabeza de la Fundación 100, que es muy importante para ti y ya tú primero le contarás a la gente por qué ese nombre, porque es un nombre, la verdad que lo escogiste bastante especial. Así que nada, primero consultarte también por cómo va la fundación y cómo se ha mantenido durante esta pandemia también. Bueno, la Fundación Gol 100 Activa tus Sueños nace por un tema de los 99 goles. De verdad que
que anoté 99 goles. Me faltó ese gol anhelado para todo un futbolista. Es un gol 100 siempre anhelado. Y ahí empieza la Fundación Gol 100 Activa tu Sueño. Empiezo a conocer niños con una necesidad de ser influenciados, de ser ayudados, de dedicarles tiempo, de muchas zonas vulnerables. Entonces nace el Gol 100 para la gloria de Dios, y un Gol 100 que activa mucha niñez, donde es algo que no para, y más aún en estos momentos. Justamente para ir hablando ya dentro del plano futbolístico, para ir tocando el tema también de la fundación, que no es un dato no menor, pocos jugadores también han conseguido, pero entrando ya en lo que fue la carrera de Omar Guerra, irnos un tanto a lo nostálgico que imagino que causa cada vez que se lo entrevista al jugador colombiano, ¿cómo viene o cómo viene dándose este crecimiento desde lo futbolístico? Porque hay un dato curioso, sobre todo por la zona en donde nace Omar Guerra, Valledupar, el sector quizá más cálido de Colombia, con una cercanía al Junior de Barranquilla, que es el equipo más importante de esa zona, pero termina dándose la curiosidad de que debuta en Millonarios, uno de los más grandes de Colombia y el uno quizá el más importante de Bogotá, dato que no es muy común, sobre todo en los últimos años en el fútbol colombiano. Sí, sí, es algo muy particular, pero son oportunidades que se presentan en la vida, ¿no? Yo nací en Barranquilla, pero me crié en Valledupar, y ahí hice todo el tema de escuelas de formación. Y justo yo estoy en mi colegio en Valledupar, en el ISPECAN, y se da una posibilidad de jugar los juegos intercolegiales. Entonces hay un departamento del COPEI que gana su colegio de ahí, representa al Cesar, y ellos me piden de refuerzo. Entonces ya íbamos a representar al Cesar a nivel nacional. Y voy con ese colegio, voy con el COPEI allá a las finales nacionales en Bogotá, y quedamos campeones nacionales. Tuve una destacadísima actuación quedando goleador. Ganamos la medalla de oro en juegos intercolegiales. Y justo esa final fue un preliminar en el Estadio del Campín de Millonarios. Y ahí estaba el profesor Delio, mi gran maestro Delio Maravilla Gamboa, viendo el partido, y por medio de Dagoberto Rodríguez Chiche Borola en Valledupar se hace la conexión, y voy de una vez a Millonarios. Ahora, justamente con ese torneo que bien lo viene comentando, que bien lo viene manifestando y lo viene argumentando, ¿cómo se da este torneo? ¿Era para menores de 18? ¿Había una edad establecida? Porque no es tampoco muy común de que dentro de ello se venga dando esta clase de torneos y que de golpe uno termine cayendo en un equipo grande que incluso en esos años tenía ya sus divisiones inferiores fuertes como para ir sacando jugadores, o sea que terminó siendo en realidad un gran torneo como para ser visto de una y ser tomado en cuenta para un equipo de primera. Sí, total. La llegada a Millonario, yo termino bachillerato ese año, en el 98, y ellos piden que me presente en enero del 99. Y llego a las inferiores por pedido del profesor Maravilla Gamboa. Y al mitad de año, casi que en octubre, ya tuve la posibilidad de que me subieran al primer equipo en octubre del 99, y debuto ese año, y mi primer partido con 5 minutos en cancha logro anotar mi primer gol. Entonces ahí empecé una carrera por más de 7 años en Millonarios. Perfecto, Mar. Bueno, dentro de todo en Millonarios se te recuerda bastante, ¿no? Porque primero porque ahí arrancaste, y también porque en varias oportunidades tuviste esa chance de regresar también a tu casa. Así que, bueno, ¿qué es por ahí el recuerdo que más tienes en mente de esos primeros pasos en Millonario? Bueno, hay muchos recuerdos. Sin duda que Millonarios es el equipo que me abre las puertas al fútbol colombiano, el que me da toda clase de orientación, el de que me pone un escudo a defenderlo. Hasta el día de hoy sigo siendo hincha de Millonarios, y fueron muchos momentos. Logramos ser campeones de la Copa Merconorte. El 2002 tuve la posibilidad de ser goleador del equipo,
y fue un crecimiento total como jugador, como persona. Ya entré a lo que se siente ser un jugador profesional, porque antes, para ser un jugador profesional, tenías que completar 27 partidos. Si no los completabas, era una entera prueba. Entonces yo debuté como a prueba. Y ya después de esos 27 partidos es que tenías los técnicos, tus demás compañeros ya te aceptaban como uno más, como un jugador profesional de verdad. Ya te podías cambiar con ellos en el camerino profesional, compartir ya el bus profesional. Si no, era simplemente una amateur a prueba, porque el fútbol antes eran veteranos y 3 jóvenes, a lo contrario ahora que son jóvenes y 3 veteranos. Perfecto. En la entrada, en el inicio, Fer nos comentaba tu apodo, ese apodo de Rivaldito. Entonces, no sé si ya desde aquel tiempo se venía ese apodo o me salto tal vez, y en qué momento ya la gente te comienza a llamar por ese apodo. Más que todo el tema del apodo es por tema de prensa. Mira que siempre eh, lanzan algún apodo que se ocurre o se asemeja, ¿no? Y más porque, claro, yo empiezo a hacer goles de tiro libre. Cuando tenía cabello me parecía un poco más a Rivaldo. Entonces, más que todo, claro, manejamos el perfil zurdo. Igual fue mi ídolo hasta el día de hoy. Entonces tuve la oportunidad de compartir con él un partido en Orlando, una despedida de Kaká, y pudimos compartir ese momento y fue magnífico. Pero más fue un tema de periodismo, no es algo que uno busca, porque uno siempre quiere ser recordado y conocido por su nombre y apellido. Entonces, pero en Ecuador nunca se tocó un tema de apodo, siempre fue mi nombre o apellido. Nunca llegaron a los oídos de algún hincha o de un periodista poner algún apodo. Claro, terminó siendo sorpresa en realidad para nosotros que veníamos averiguando y preparando la entrevista, conocer de que el apodo de Omar Guerra era Rivaldito. La verdad es que acá, como bien lo dice Omar, pasó desapercibido, no era muy común y me parece que no terminó de filtrarse en la prensa como bien lo manifiesta. Pero para ir en esos años, para ir en esa época, llegar a Millonarios primero no es para cualquiera, es un punto importante. Nosotros también seguimos de cerca el fútbol colombiano y nos damos cuenta de que el elenco embajador es de los más importantes de Sudamérica y lo dice en toda su historia. Pero lo más crucial es del primer gol al Tuluá, o al Tuluá, mejor dicho, como bien lo manifestó, un gol de inicio en 3 minutos que bastaron, y de cara a empezar a hacer goles, empezar a encontrarse en ese equipo. ¿Cómo da ese sorpresivo cambio? Porque es un tanto irónico que una buena temporada, o una temporada en primera en crecimiento, y pasar enseguida al Pereira, 6 meses, y regresar a Millonarios, y de allí ganar la Copa Merconorte, como un cambio brutal, de un equipo grande a un equipo que quizás no tiene tanto renombre, y regresar nuevamente a la capital y conseguir un torneo internacional como la Merconorte. Un cambio brutal y vale la pena en este caso reiterar, brusco, para un jugador que estaba creciendo apenas en su carrera futbolística. Sí, seguro. En Millonarios, claro, se empieza una gran carrera. Igual es uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano. Y cuando yo debuté y teníamos 29 fechas invictos, solo con la oportunidad de debutar ante el Tula y anotar el tercer gol, con unos guayos prestados, porque antes quien no tuviera esos guayos 6 taches, lo recuerdan, y estaba lloviendo, no podía jugar al partido. Y el utilero me presta un par de guayos, y aparte yo calzo 8 y había unos disponibles, eran unos 9,5. Entonces ya se imaginan cómo me quedaban esos guayos. Independientemente, como siempre lo he dicho y trato de manifestárselo a los niños, independientemente de los guayos, de que los uniformes antes eran todos iguales. No existía el tema de lean fit, guy fit, todo pegado al cuerpo. Eso no existía. Yo me remangaba la pantaloneta unas 2, 3 vueltas. La camisa era manga corta, pero me hacía ver como manga larga. Pero la paz y el gusto por jugar fútbol, de entrar a una cancha y sentir que tu sueño se va a cumplir, eso pudo más. Entonces, en esos 5 minutos logro anotar gol con guayos prestados.
con un uniforme grandísimo, con el número 31, que era el único número disponible para un juvenil. Y luego de esos años me hacen un préstamo al Pereira, porque siempre muchos técnicos decían que uno a veces para madurar tenía que tomar otros aires, tenía que vivir otras cosas. Luego de esos 6 meses regreso a Millonario claro, con mucha madurez, con mucho más recorrido de saber lo que se siente volver a una institución grande. Y de ahí se gana la Merconorte y empieza otra vez un recorrido muy bueno. ¿Cómo fue ese recorrido para Merco Norte? Porque aparte de ello es del primer título internacional, me corregirá Andrés o Omar, el primer título internacional de Millonarios, el primer título importante que consigue en una copa que era nueva y con un grupo interesante porque se mezclaba equipos mexicanos, equipos venezolanos, en fin, una mezcla interesante en donde, casualidad o no, de la vida, quizá diciendo Omar Guerra va a terminar haciendo su carrera en Ecuador, la final es con Emelec, equipo que después enfrentaría infinidad de veces en Serie A y consiguiendo una victoria apretada en penales. Sí, así es. Yo no logro estar en la final. La Merconorte anterior jugamos varios partidos también con MLE y Barcelona. Jugamos con Barcelona y creo que empatamos. Con MLE también empatamos un 3-3, que desde ahí fue un momento que quedó marcado para mí el tema del Capuel, el antiguo Capuel, perdón. Y porque la hinchada era muy, muy cerca, o sea, se sentía de verdad un apoyo incondicional, se sentía esa euforia del hincha y yo ahí quedé muy, muy sorprendido con ese ambiente del fútbol ecuatoriano, del Club Sport MLE. Entonces, después la final jugamos contra ellos al año siguiente y logramos ese título en penaltis y se da la posibilidad de ir pues a mi gran país, Ecuador. Pero ya tenía de referencia, ¿no?, lo que era Barcelona porque había jugado contra ellos en la Merconorte y lo que era Emelec. Entonces, dos de los equipos más grandes del fútbol ecuatoriano y para fortuna mía pude compartir muchos años allá. Como lo dices, Omar, ya ibas teniendo un poquito de referencia del fútbol ecuatoriano, habiendo enfrentado a un Barcelona, a un Emelec, pero justamente ahí se da, ya luego de ese paso por Millonarios, tu experiencia internacional, la primera, en Aucas. El profe Miranovic es el que te termina trayendo para Sociedad Deportiva Aucas y abriéndote las puertas a un gran paso en el fútbol ecuatoriano. Entonces, no sé qué es lo que recuerdas. Ven, termina aquí para cambiar. Entonces, no sé qué es lo que Dame un recuerdas segundo, de... cambio acá que no se cortó Dale, un poquito. perfecto, Omar, no te preocupes. Ahí me parece que tuvimos algún inconveniente con el tema del internet, así que tranquilo, mi estimado Andrés, que ya lo vamos corrigiendo. Esa anécdota que contaba recientemente Omar con el tema de los zapatos de fútbol con los pupos, que ya le dicen guayos, era de las que se me adelantó, porque es parte de la pregunta fija, porque no es muy común que suceda ese tipo de cosas, por lo menos no lo era hasta lo que le pasó a Omar Guerra, pero acá claramente lo explica. Necesitaban zapatos de fútbol profesional, los que vienen con los cambiables, los que venían con acero. Entonces en ese caso claramente al ser un juvenil no tenía la oportunidad de tener esos zapatos, salir con talla 9,5 que vendrían a ser 40, 38 era lo que calzo, a lo que dice que al calzar Omar Guerra terminaba siendo complicado salir a la cancha, encima de eso en el Campín, donde jugaba en ese momento la selección Colombia, y aparte, supongo yo, con una gran presencia de público, porque Millonarios es de los más grandes, y encima de esto, tener la oportunidad de jugar en un equipo así, conseguir hacer un gol en el primer partido, y después de ello tener la oportunidad de debutar, también no es para cualquiera. No, y la verdad es que difícil, y obviamente hablamos de diferentes años. En la actualidad, por lo menos, habrá juveniles que todavía tienen la oportunidad ya de ir adquiriendo, o bueno, se les hace el paso de equipamiento necesario para ellos, pero en el caso de varios años atrás, como lo decía Omar, no había eso de que la camiseta le quede pegada al cuerpo o igual a pantaloneta. Entonces, curioso lo que tenía que atravesar Omar para poder jugar al fútbol en esos tiempos. En realidad eso era más común. Ahora es que empezamos
con esto de la moda. En realidad creo que a partir del Mundial de 2010 es en donde se empieza a tener esta moda ya de lo pegado, de que el refí, de que la camiseta que tiene tal o cual circunstancia para poder jugar. Me parece que ahí empiezan, recién en 2010, pero previo a ello sí era más común, más normal tener este tipo de camiseta, este tipo de uniforme con talla única para absolutamente todos los futbolistas. No había la posibilidad de pedir algo en específico como para saltar a la cancha, pero son circunstancias que también valen la pena como para ir indagando. Ahí sí que Andrés, mira, ahí está, justamente lo que le decía. No sé si ya nos escucha mejor Omar, si ya pudo en algo restaurar la señal. Ahí está mejor, sí. Eso, ahí estamos Sí, mejor. sí, Ahora ahí sí, está Andrés, mejor. continúa con la pregunta. Perfecto, Omar. Bueno, como te Que decía antes, no sé hasta qué. se entrecortaba mucho. No, no te preocupes, Omar, mejor que ahora tengamos ya la conexión perfecta. Y como te decía antes, ya luego de ese paso por Millonarios, se da justamente tu primera experiencia internacional. Ya tenías la referencia del fútbol ecuatoriano, de haber enfrentado a Barcelona, a Emelec, la referencia del Estadio Capuel, pero ahora llegabas para Sociedad Deportiva Aucas, gracias al profe Miranovic, que era el que te abría las puertas al fútbol ecuatoriano. Total, sale la propuesta, pero inicialmente, bueno, no tenía solo la referencia de lo que había enfrentado en la Copa Merconorte. Eh, no tenía una referencia total en sí de todos los equipos y del fútbol ecuatoriano en sí, más de lo que había compartido en cancha contra Barcelona y MLE. Y me dirige mi gran maestro Gaga Miranovic, él me dirige en Millonarios, y cuando él termina su contrato, su vínculo con Millonarios, pasa y toma el Aucas. Él llama al presidente eh, en su momento de Millonarios y pide que por favor me manden a préstamo a Ecuador. Eh, yo estaba con mi esposa justo de embarazo y le comenté y sin duda, bueno, nos fuimos porque sabía que iba a tener una posibilidad de ir a un nuevo país, que iba a tener un respaldo muy grande cuando te pide un entrenador, y fue de las experiencias más gratificantes en mi vida, porque llego a un país que me abre las puertas a una institución estupenda como lo fue Aucas, y termino siendo goleador del torneo, que para mí eso marcó toda mi carrera hasta el día de hoy. Es para mí siempre un orgullo eso cuando ya mis hijos, más que todo mi hija menor, empieza a leer ya fluido y a los trofeos y cosas así, de verdad te llena de mucho orgullo. Entonces, como siempre lo he manifestado, Ecuador es mi segundo país y la experiencia en, en AUCA fue extraordinaria. 17 Y, goles, 25 partidos. Dale, Andrés. Y sí, justo iba a eso. Por ahí el extranjero varias veces, o habrá casos, donde llega y le toca su periodo de adaptación hasta poder afianzarse, un nuevo país, nueva cultura, en todo diferente, ¿no? Pero en este caso llegas y tienes debut con gol incluso, y al final terminas convirtiéndote en el máximo goleador. Entonces, me imagino que Aucas fue una parte importante para igual afianzarte acá en el fútbol ecuatoriano y no tener que regresar tal vez a año seguido o incluso a mitad de temporada. Sí, total. AUCA fue ese gran envío anímico también en mi carrera. Lo que hizo también el profe Miranovi, que me potenció todas mis condiciones. Él no tenía que esperarme, porque es que me dirigió en Millonarios. Ya yo venía a hacer toda la pretemporada de Millonarios, venía de altura, había hecho muchos años de mi carrera en altura, que es similar a la de Quito, la de Bogotá. Entonces no tenía que tener un proceso largo de adaptación, sí de pronto conocer un poco más los equipos, pero para el profe no existía eso. Para el profe era 11 contra 11, y si tú tenías el deseo de ir a jugar, si ibas con la mejor disposición, lo ibas a hacer bien. Tenía de compañeros a Wilmer Lavalle, que también lo tuve en Millonarios, entonces algo muy bueno para mí en todo ese respaldo. También estaba con Luis Laviga Roja, que colombiano, de los mejores 5 que he tenido de compañeros en mi carrera. Entonces, ese fue
una de las cosas cuando uno llega a otro país, ese apoyo. Y lo mejor fue que cuando, claro, mi debut son con 2 goles frente a la Liga de Loja de visitante. Entonces eso hace que tus compañeros de todas maneras te acepten más rápido, la hinchada te acepte más rápido, los directivos crean en ti más rápido. Y sin duda que de ahí fue pie para tener una gran campaña. ¿Qué pasó con ese Aucas? Porque termina clasificando en un torneo de 10, 8, metían a los playoffs, terminan quedando fuera, si no estoy mal, con el cuadro de Barcelona, pero más allá de ello, ¿por qué no se dio la renovación? Porque terminar goleador en un primer año en un torneo nacional no es algo casual, no es algo que se dé siempre, y se termina dando un traspaso curioso a alguien que había sido recientemente campeón, como fue el Cuenca en 2004, para 2006 entras a Deportivo Cuenca y no te mantiene en Sociedad Deportiva Aucas. ¿Qué pasó en medio como para no haber seguido en la capital jugando para Aucas? Bueno, inicialmente también siempre hubo la primera opción siempre la tenía Aucas, pero también había un tema de por medio que era que mi pase pertenecía a Millonarios. Yo sí o sí inicialmente tenía que presentarme a Millonarios, y mi deseo era seguir en Ecuador. Aucas no hizo una propuesta formal para ser quien sí la hizo formalmente y con los directivos de Millonarios fue Cuenca. Incluso vino un representante directivo a los últimos partidos a ver mi rendimiento y todo desde Bogotá. Y de ahí ellos empezaron a tentar. Aucas nunca pasó un comunicado con propuestas claras, ¿no? Porque después muchos equipos tuvieron deseos, pero ninguno hacía una propuesta formal y al papel, como se dice. Entonces, Cuenca fue el más interesado. Yo tenía un deseo de seguir en Ecuador y por eso se da rápido la vinculación, se llega rápido a un acuerdo de préstamo, que también el préstamo no dependía mucho de mí porque ya era un tema de préstamo que intervenía Millonarios, por ser el dueño de mis derechos deportivos. De ahí vienen dos equipos importantes, el Deportivo Cuenca, Deportivo Quito, que después sería campeón, coincidencialmente un año después de que pasó Omar Guerra, termina siendo campeón del fútbol ecuatoriano, temporadas irregulares, no se hace muchos goles, se termina quedando por allí lejos de la tabla de goleadores, quizá más en la posición de volante, pero sin la normalidad con la que había llegado al Ecuador. Quizá nunca se encontró por allí un equilibrio con lo que pasó en Aucas, o ya de a poquito lo fueron conociendo Omar Guerra como para evitar que se convierta en uno de los goleadores del torneo. Sí, lo que pasa es que yo no tenía una posición ideal, ¿no? Quien me conocía más era siempre el profe Dragan, que me daba mucha libertad. Y cuando voy al Cuenca habían 2 goleadores. Estaba Walter Calderón y el Ventarrón Quiñones. Entonces yo tenía que venir mucho de atrás y se hizo un sistema en el que mi mentalidad no estaba en querer ser un goleador, porque como quien dice, nos repartíamos los goles. Entonces, el Deportivo Quito sí vuelvo a encabezar la tabla de goleadores las primeras fechas, junto a Pablo Palacio, que nos conocíamos desde Aucas, porque en Aucas entre los dos anotamos 30 goles entre los dos. Él quedó tercer goleador del torneo, pero duré apenas 6 meses, porque no tuve la continuidad en Deportivo Quito, siendo uno de los goleadores del equipo. Y entonces ese tema ahí, yo siempre fui en Millonarios un volante 10. Y quien me cambia la posición es el profe Dragan Miranovi. Y me cambia más que la posición y el número. Yo usaba el número 10 y él cuando yo estoy terminando unos partidos con él en Millonario, él me dice, Omar, quítate ese número. No uses el número 10 porque la gente piensa mucho que tú eres muy pasegol y tú no eres tan pasegol. Tú vas a anotar más goles de los que pones. Y de ahí empiezo a usar el 11. Por ende, toda mi carrera en Ecuador utilicé el número 11 y ahí empiezo a usar el 11. Cuando quedo goleador con el Aucas, él me dice, viste que te tenías que sacar ese número, mozo, ese pisco, tú de mate. Como él decía, ahí es que empiezo a usar el número 11.
pero en realidad, ¿cuál era el gusto que tenía Omar Guerra? ¿Qué número era el que le gustaba? Porque claramente sí, el 11 es el que trascendió en todos los equipos, en Macará, en técnico, en diferentes equipos que pasó por el fútbol ecuatoriano, era el 11, a pesar de que, como lo decimos, la posición oficial o ideal de Omar Guerra no era la de delantero, sino más bien la de volante, pero ese 11 quedó prácticamente enmarcado. No, mi número ideal era el 10. Lo que pasa es que tú sabes, cuando uno empieza desde niño, al que le dan como decía uno, el que le dan el 10 es el que más juega. El 10 antes se lo ponía el que más juega. Okay, ahora es un tema en el fútbol que no se usa mucho el número 10, o tú no lo tienes tan referenciado ya a nivel mundial porque nos han quitado ese privilegio a los creativos, ¿no? Pero claro, mi número era el 10. Yo desde niño siempre me dieron el número 10. Fui a la selección César y era el número 10. Me pongo el 10 de uno de los equipos más grandes de Colombia y era una responsabilidad muy grande. Pero fue por el profe Gagan, sin duda que, pero lo hizo muy bien porque es que me cambia el 10 y quedo goleador del torneo que nunca lo imaginé. Entonces, claro que le hice caso. Enseguida yo dije, si el profe me dice y quedó goleador y quedó botín de oro, obvio que voy a seguir usando el 11. Perfecto, Mare. Bueno, dentro de todo, ibas bien y la verdad es que en Deportivo Quito, como tú lo decías, no se dieron las cosas y termina siendo como el bache dentro de toda la carrera del futbolista. Pero dentro de todo, ¿cómo te puedes recuperar? Porque incluso tuviste alguna que otra lesión y luego la chance de regresar a nuevamente seguir forzando, haciendo tu carrera acá en Ecuador. Sí, primero que lo del Deportivo Quito me dolió en mi carrera, ¿no? Porque ahí fue cuando empecé a entender de que hay veces no tenías que ser el mejor para que te renovaran. Y ni siquiera era una renovación, porque yo tengo contrato de enero a diciembre y yo termino siendo el goleador del equipo, ¿no? En ese semestre. Y luego salen todos mis compañeros extranjeros y yo era el único ratificado. Pero ahí es que me doy cuenta es el tema de los manejos, el tema de los entrenadores, el tema de sus preferencias, el tema de los empresarios. Y cuando me doy cuenta es que sale el profe Dragan y me llama el gerente y dice que, que el técnico que venía tenía que ver como unos videos míos, que yo iba a entrar como un periodo de prueba. Yo quedé así como que, ¿cómo así? O sea, quedé como, o sea, no entendía nada, ¿no? Pero no era así, era que el técnico que estaba, él iba a traer sus 4 extranjeros. Entonces yo me presento un día a la práctica de renovación para inicio de temporada y llega el técnico, llega con su representante y iban a traer sus 4 extranjeros. O sea, él pidió sus 4 extranjeros. Pues, entonces yo dije, ya esto no es de rendimiento, es un tema de gusto y de que tenía su gusto por pedir su gente, como dice uno, sus jugadores. Yo finiquité rápido con Deportivo Quito. Incluso yo tenía contrato hasta diciembre y solo les dije a ellos que me pagaran hasta la fecha, que yo me ubicaba en otro lado. Y de ahí viene un momento muy duro en mi carrera porque yo vengo al Junior de Barranquilla y cuando yo tengo un acuerdo verbal con los directivos de Junior y eso fue un jueves. Entonces me piden que me presente a entrenar ese día jueves, que el contrato lo íbamos a firmar el día lunes. Entonces cuando me presento y es fútbol, hacemos fútbol y los últimos 40 minutos de fútbol y los últimos 5 minutos hago una gambeta de esas que me caracterizan y quedo como, se me queda la rodilla trabada y ahí sufro una lesión de ligamento cruzado. Entonces ahí quedé sin contrato porque no había firmado contrato, obvio que sin posibilidades en ningún equipo y ahí tengo un tema de recuperación muy fuerte psicológicamente porque la recuperación fue extraordinaria, pero fue un momento que quedé al aire, quedé a la deriva, quedé sin contrato, quedé con el apoyo incondicional de mi esposa y bueno, pero todas son experiencias que me hicieron, como digo yo, me hicieron la pierna más fuerte porque después de eso llega esa posibilidad de ir a
a Técnico Universitario, a un equipo que estaba recién ascendido, pero fue el único equipo que mostró interés después de mi lesión. Y vengo y anoto 16 goles siendo segundo goleador del torneo solo por encima de mí quedó solo Claudio Bieler de la Liga de Quito. Entonces fue un momento como un resurgir de mi carrera, un momento como de volver a estar, sentirme otra vez como un profesional, que eso fue lo que le pedí a Dios, que me diera la oportunidad de volver a jugar, de volver a sentirme un jugador de fútbol, de volver a sentir lo que es un estadio, que no me importaba el equipo, no me importaba nada, solo volverme a sentir vivo, y eso fue lo que pasó. ¿Y qué motivó a Omar Guerra a aventurarse? Porque hoy en día pensar en que un jugador sin firmar un contrato se anime a hacer una práctica de fútbol es bastante lejano a una realidad. Pero asumo yo, en este caso, y más como pregunta, ¿motivó quizá el ánimo de querer jugar en el equipo de la tierra de uno, en el equipo de la ciudad donde uno nació? Quizá eso fue lo que incentivó en aquel momento a decir, bueno, juego este partido, a la final no va a pasar nada, el lunes tiene un contrato y soy nuevo jugador de Junior. Sí, totalmente. Yo de niño, cuando muy niño, era hincha de Junior. Entonces siempre, yo nací en Barranquilla, pero fui criado en Valledupar, y mientras que uno tenía la posibilidad de ver algo de fútbol, ¿no? Porque no es como ahora que uno tiene muchas facilidades de ver fútbol, antes no. Y siempre me incliné por Junior, por el Pibe, por Pachequito, por Mackenzie, por todos esos jugadores eran mis ídolos del momento. Entonces yo, sin pensarlo, cuando se da esa posibilidad de quedarme en Barranquilla, de jugar en Junior, yo sin duda dije, bueno, este es el momento. Incluso yo después y justo antes había tenido la chance, porque el profesor fue del Cuenca, él toma el Junior de Barranquilla, y él me dice que nos vamos a Barranquilla al Junior, pero los directivos de Cuenca en su momento no me dejaron salir, porque que no hay restricción de contrato, por mucho que haya un interés de Junior, no me dejaron salir. Entonces, pero son cosas que pasan, son cosas que vida en el fútbol, pero de las que te tienes que levantar y volver a empezar. Y Uno ahora sí. siempre, lo importante es que Dios nos dé salud, nos dé fortaleza, y le pedí esa nueva oportunidad, y ya después lo que quede es uno aprovecharla. Y ahora, sí, regresando ya a un tema que nos caracteriza un poquito más, o por lo menos tenemos un poquito más de conocimiento al ser de Ambato junto con Andrés. 2009 llega Técnico Universitario, equipo recién ascendido, un equipo que intentaba salvar la categoría, intentando también agarrar nombres con cierta importancia. No sé si también estuvo ahí, así como una pregunta rápida, Elkin Murillo, me parece que también estuvo en ese equipo que llegaron junto con usted, o quizá fue otra época. Sí, sí, ya yo tenía conocimiento total, ¿no? De que era un equipo que quería mantenerse, de que no, de que queríamos aspirar cosas grandes, pero uno tiene que doblar siempre esfuerzos, eh, de que un equipo que quiere permanecer siempre en la A, pero independientemente yo veía un poco más, ¿no? Yo veía que era una oportunidad de que donde estuviera yo iba a dar lo mejor de mí. Yo, independientemente de que peleáramos el título o peleáramos descenso, yo daba mi 100%. Yo no me medía si era por ganar o empatar o perder un partido. Mi deseo era siempre dar lo mejor. Yo, a toda la cancha que salía en el fútbol ecuatoriano, siempre tenía una visión de dejar mi huella, de dejar mi estilo, me ponía muchas metas de decir, bueno, a este arquero no le he hecho gol, en este estadio no he hecho gol. Entonces esos eran mis objetivos así particulares. Ahora, son 30 partidos en técnico universitario, 16 goles, que lo marca como uno de los mejores futbolistas en el elenco ambateño, pero se termina técnico yendo al descenso y con una campaña quizá en lo grupal bastante mala. O sea, no terminó siendo quizá un festín completo para Omar Guerra, sino más bien un 50-50 o un 60-40 de felicidad en base a lo realizado durante ese 2009. Sí, así es. Ahí termino con Técnico, que conoció una ciudad muy futbolera, y una hinchada muy fiel. Incluso cuando juego en Macará,
no es fácil uno estar como en los dos equipos de una ciudad, y siendo una ciudad pequeña tiene 3 clubes a nivel profesional. Y hubo un cariño tanto por parte de los hinchas de técnico como por parte de Macará. Entonces, esa es una satisfacción grande porque me doy cuenta de que las cosas y el paso por mi querido país de Ecuador se hizo bien. Se, se dejó el nombre de mi país de todas maneras en alto, y siempre ser bien recordado. Incluso gracias a eso estamos compartiendo este momento que es muy gratificante para uno con todo lo que uno vivió, y para muchos hinchas que lo vieron jugar a uno, porque ya estamos en otra época y mucha gente a veces no recuerda, ¿no? Porque todo va muy rápido. Y de ahí yo, cuando termino contrato con técnico, quedo libre, porque Millonarios, al tema de mi lesión, también pasé a que se me activaran los contratos, y yo quedo libre porque ellos no me hacen tampoco renovación, porque ya dijeron, bueno, está lesionado, ya no vale lo mismo, ya no, entonces ahí quedo libre y después mi lesión después terminó siendo una bendición, porque termino arreglar equipo yo directamente con la Católica de Quito. Ellos tuvieron un interés muy grande de comprar mi pase y mis derechos deportivos. Omar, antes de pasar al tema Católica, y como ya veo bastantes hinchas de técnico conectados, el recuerdo de esa campaña, si bien fueron la cantidad de goles que marcaste, el recuerdo por ahí malo es el descenso, pero ¿qué es lo que tiene siempre en mente Omar Guerra cuando le mencionan técnico universitario? No sé si por ahí los clásicos con Macará o ver el Estadio Bellavista de Albirrojo o alguna experiencia vivida en esa etapa, sobre todo en técnico, porque ya luego tendrías otra en Macará. Oh, hay muchos recuerdos. Le mando un gran abrazo primeramente. Sí, ya leo el mensaje de Gio Espinosa. Un gran abrazo de verdad a todos los que puedan escribir, que a veces no se da cuenta cuando tiene este tema de las entrevistas. No es que uno no quiera, sino que a veces pasa muy rápido y uno no alcanza, pero de verdad, eh, un saludo muy grande a todo ese hinchada de técnico universitario. Para mí marcaron mucho en mi vida, ¿no? Porque fue un renacer en todo sentido de mi vida. Y a nivel de carrera, eh, si bien es cierto, cuando tengo una lesión de ligamento no es lo mismo, ¿no? Al comienzo hay muchas dudas, eh, primero por parte de uno, después por parte de los directivos, de la hinchada, de los médicos, del periodismo, pero cuando tú tienes esa determinación de querer hacerlo bien, no hay lesión que te lo impida. Entonces, volver a estar en lo más alto, eh, es volver a estar en el podio de los goleadores, volver a ser uno de los mejores extranjeros del torneo del 2009 marcó mucho para mí, que, porque de las veces que una hinchada corea mi nombre con mucha satisfacción, porque había una conexión muy grande, los clásicos eran impresionantes, ver la hinchada de técnico universitario, entonces fue un momento de verdad muy recordado. Al día de hoy a los hinchas le agradezco mucho todo ese apoyo que todavía al día de hoy me lo siguen haciendo llegar, por cosas como yo digo, gracias a las redes sociales que existen por este tema de tenernos más cerca todavía. Perfecto, Mar. Ahora sí, entrando ya en el tema Católica y que tiene un hecho bastante curioso porque indagando dentro de la historia, justo aquí en Católica es donde se presenta por ahí la chance más formal de nacionalizarse ecuatoriano, justo con Francisco Egas. Pasó algo y que impidió que Omar Guerra se nacionalice, ¿no? Bueno, inicialmente hay un interés muy grande por parte de Católica. Termino con técnico universitario y tuve muchos llamados. Tuve llamados de Deportivo Cuenca, tuve llamados de presidente Granizo de Olmedo, tuve reunión con el Pocho Jara, en el momento presidente de Barcelona,
que después de Ambato, cuando ya yo estoy en Misiones, me reúno con él en Guayaquil. Y muchos más equipos tuvieron esa tentativa para volver. Deportivo Quito también tuvo una tentativa, pero el equipo que más se interesó, de más que quería comprar mi pase, quería hacer mi contrato a 3 años, querían iniciar también un proceso de nacionalización, fue la Universidad Católica. Entonces, Barcelona también quería una contratación, pero siempre y cuando ya yo estuviera también nacionalizado. Y yo ya había de pronto cumplido el tiempo, pero no tenía como ya no tenía como esa solicitud metida, ¿no? Como el tema de esa iniciativa. Entonces, Católica empieza ese proceso de nacionalización y las primeros me estaba perdiendo, ya iban 4 fechas del torneo y todavía se demoraba y se demoraba hasta que me acuerdo Francisco Egas, en su momento presidente de la Católica, ya él dice que no, que me iban a escribir como extranjero, que no podían esperar más. Entonces ahí se corta un poquito el tema de la nacionalización. Claro, porque termina siendo ese ya el principal momento en donde el fútbol ecuatoriano empieza a nacionalizar jugadores como para tener mayor capacidad de tener extranjeros, pero se da otra situación muy, muy compleja y quizá de lo que le faltó a Omar Guerra al fútbol ecuatoriano, que fue intentar pelear un torneo nacional, porque otra vez con Católica termina haciendo una muy buena cantidad de goles, termina jugando una muy buena cantidad de partidos, pero lamentablemente el elenco de la Chato Leí también termina quedando en la zona baja del torneo y yéndose a la B. Sí, así es. Luego ahí estamos, ellos me hacen, ya se termina el tema de nacionalización, no se vuelve a activar. Incluso ya yo estaba casado, mis hijos, aunque mi hijo mayor al día de hoy todavía tiene acento ecuatoriano, siempre le pregunta aquí en Barranquilla que por qué es tan formal, por qué es tan con el tema modales de por favor, gracias. Entonces todavía tiene sus bases. Bien serrano, ecuatoriano. Base de Ecuador. Sí, total. Entonces vivió en Ambato, Cuenca, entonces bien, no le gusta los ruidos fuertes. Entonces mira que aquí en Barranquilla todo es más rápido, es más escandaloso, Sí. es más, tú sabes que el barranquillero es más alegre, más, Claro. él todavía está con, entonces tiene todas esas bases que a Dios, soy muy agradecido por todo lo que se dio y todo lo que vivió mi esposa y mi hijo en su momento allá, a todos los colegios que él perteneció, tienen porque las bases las coges desde niño y las llevas hasta adulto. Entonces, por ese lado, de verdad, muy, muy, muy feliz. Dentro de Católica, porque también nos damos cuenta de que el actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue quien se atrevió a traerlo, Omar Guerra, al equipo. Pero ¿qué le faltó? Porque terminó ahora, o termina siendo, es el comienzo del gran proyecto de la Universidad Católica, que actualmente juega Sudamericana, pelea campeonatos, se mete en copas internacionales, pero en ese comienzo fue un tanto precipitado, quizá. ¿Cuál es la evaluación de Omar Guerra, evaluando lo que fue ese paso por Católica, ese paso por una Universidad Católica que después terminaría siendo un equipo con un proceso y un ejemplo para todo el fútbol ecuatoriano de cómo se tiene que trabajar desde las inferiores hasta el equipo de primera? Esa es una gran institución, sin duda. Católica es una extraordinaria institución. Ya la continuidad, bueno, yo quería seguir en la primera. Ellos también tenían un deseo de que yo siguiera el torneo de la B. Igual me quedaban dos años más de contrato, pero sabían que había muchos también equipos interesados. Habían equipos interesados en lo que ellos también podían renegociar un préstamo, y ahí aparece el Deportivo Cuenca como uno de los primeros candidatos, y aparece también un equipo de Chile. Entonces, pero se opta por ir a Cuenca y pasar nuevamente a una ciudad que tuve 2 años, también una gran ciudad, de verdad que fueron momentos muy buenos, pero que no tuve una continuidad, no tuve un rendimiento alto como el que venía acostumbrado. En Cuenca por primera vez empiezo a
notar lo que es un sistema de juego puntual, ¿no? Ahí fue donde entendí ahí fui perdiendo como identidad. Entonces me fui alejando más y más del arco, y ahí ese semestre de verdad que, como dice uno, no para el olvido, pero no fue una de esas satisfacciones, porque no tuve un feeling con el técnico en cuanto a posicionamiento de juego. Entonces, a una posición que yo me sintiera siempre cómodo. Entonces me fui alejando más del arco, porque ya en los goleadores estaban el paraguayo Ayala, estaba también Bovea, que jugaba adelante. Entonces yo siempre jugaba como por un costado y siempre entonces tenía que tirar centro, tenía que asistir, y no era mi identidad, no me sentía yo. No era mi esencia, y esas fueron una de las cosas que dije: no vuelvo a perder mi esencia nunca más, independientemente en el equipo que esté o con el técnico que esté. Perfecto, Omar. Lamentablemente no se dio en el Deportivo Cuenca, y pese a ello hay gente de Cuenca, incluso nuestra compañera Marce Carrión, que se acuerda de cada uno de esos goles, y me imagino que a pesar de que esa segunda etapa en el cuadro morlaco no se dio, igual siempre está en tu mente Deportivo Cuenca. Ahora dentro de eso terminas pasando también a otra experiencia internacional, esta vez de Chile, como ya tenías la propuesta antes, pero se da la oportunidad del Santiago Morning de Chile. Me imagino que también importante para ti ese paso por el fútbol chileno. Sí, totalmente. Ese fue un cambio que quise hacer, porque siempre me han gustado los cambios, ¿no? Siempre me han gustado conocer países, conocer cultura, conocer fútbol, y, y siempre a mí me gustaban mucho los cambios, ir de un lado al otro, eh, y tuve esa gran posibilidad de vivir en un gran país, pedido por un gran entrenador. Tuve Fernando Díaz, chileno, y fue extraordinario. Hay cuando eso había mucha organización chilena. El equipo era muy bien organizado, todos con sus sedes, como al día de hoy lo está ya el fútbol ecuatoriano, que eso se pintaba cuando ya yo jugué en Ecuador. Hay muchas instituciones que pintaban lo que iban a hacer. No es un secreto todo lo que ya está haciendo Independiente del Valle. Ya no es un secreto lo de la Católica. Ya entró a uno a pelear un puesto ya en los mejores torneos internacionales. Es Macará, ya tiene una infraestructura muy bien armada, muy bien organizada. Entonces, todo es un proceso en la vida. Lo que pasa es que nos cuesta asimilarlo. Por los resultados inmediatos nos va a costar, pero todo a su proceso, y cada proceso trae su retribución. Entonces, cuando voy a Chile hay un préstamo, y ahí también tuve otro momento difícil, porque tuve un desgarro en el cuádriceps muy fuerte, porque llego y ahí sí pude adaptar en el tema de los entrenamientos. Cuando empiezo los primeros partidos, los primeros entrenamientos, sentía un dolor siempre en el cuádriceps, pero pensé que era por un tema del frío y todo, y cuando era que ya había tenido un pecado, cada vez más entrenaba, jugaba, y lo iba agrandando. Entonces se hizo un tema en el cuádriceps muy fuerte, y aparte, la verdad. Perfecto, Mary. Y bueno, justamente antes, técnico universitario, Club de Ambato era el que volvía a confiar en ti. Y ya luego de esa nueva lesión que aparecía en tu carrera, también se da el otro de los equipos que no olvidarás y que el hincha tampoco se olvida de ti, el que es Macará, regresar a Ecuador y vestir, curiosamente, la camiseta del rival donde igual habías tenido una gran temporada, donde la hinchada si había ganado tu cariño. Entonces, ¿cómo fue llegar al rival de patio, a Macará de Ambato, y vestir la camiseta del equipo contrario al que ya vestiste años atrás? Sí, total, ahí se da una bonita experiencia, una de las mejores experiencias también, porque cuando llego se siente raro, ¿no? Por todo ese cariño que había
ya que tengo todo de técnico universitario, pero al llegar a Macará como que ya los de técnico no sabían si saludarte o no. Ya como que te veían, Omar, te queremos, pero ¿cómo Macará? Yo le dije, pero si ustedes nunca ustedes nunca me llamaron que viniera. O sea, yo siempre les contestaba así como que. Entonces, una vez que me ponía la camiseta de mi equipo que yo defendía, eso ya el resto era parte de mi corazón, pero no de mi profesión en el momento. Claro. Entonces, claro, yo me acuerdo el tema de la presentación, y la presentación entonces fue justo en un clásico, fue un tema de primer partido, pero a mí fue un clásico, entonces había una presión de que ya querían que yo jugara, que no sé qué, y no, eso fue, entonces tenía aplausos de un lado, silbatina de otro, expectativa de un lado, todo se mezclaba cuando Ambato, por ser tan pequeño, te das cuenta de todo. Ambato, por ser una ciudad pequeña, tú sabes todo. Entonces fue un momento que lo disfruté, igual porque se dio un cariño después que va pasando el tiempo, se dio un cariño por ambas hinchadas. Y fue un paso muy bueno. Vuelve a ser el renacer un equipo de Ambato, en este caso el azul celeste, y aparte termina siendo un año muy impositivo dentro del historial de Omar Guerra. Pero ¿cómo es eso de batallar? ¿Cómo se da en la mente del profesional, más allá del tema económico, la intención de decir, bueno, me voy al equipo rival del donde me acogió, el que me dio la oportunidad de crecer, el que me dio la oportunidad de volver a sentir un jugador profesional, pero tomando en cuenta de que por casualidades de la vida incluso iban a jugar clásicos, iban a jugar partidos directos y iba a quedar más de una anécdota de ese 2012, porque Técnico Universitario y Macarán pelearon abajo todo el torneo. Sí, la verdad, ya cuando paso a Macará, yo anoté, vistiendo de técnico, anoté gol en el clásico y vistiendo de Macará también anoté gol contra técnico. Entonces ya era incluso en los equipos anteriores, cuando yo paso a Cuenca, en Cuenca le anoto gol a Laucas. Cuando paso al Deportivo Quito, en Deportivo Quito le anoto gol al Cuenca, y así, o sea, todos los equipos donde yo fui anotando goles, ya era algo que es de tu profesión, que es de tu vocación, y de que tu respeto siempre lo tienes independientemente a la hora de jugar. Y, y fueron dos hinchadas que hasta el día de hoy siento mucho aprecio y cariño por todas, por las dos. Eh, Sin duda que son momentos que lo marcan a uno como futbolista, como persona, porque, porque al día de hoy siempre hay puertas primero como persona y después como lo que hiciste como jugador. Tomando en cuenta de que Ambato es una ciudad chiquita, como bien manifiesta, que se siente todo, que estamos cerca prácticamente los unos con los otros, ¿tuvo algún tipo de anécdota? Porque habrá hinchas de técnico que también se habrán sentido dolidos o habrán dicho, bueno, se fue a Macará, o hinchas de Macará que dicen, bueno, viene este que jugaba en técnico. Entonces son circunstancias que también son de hinchas, bien de seguidores de equipos. ¿Alguna anécdota en especial acá en Ambato, una vez que regresó Omar Guerra, quizá algún tipo de crítica de un lado, crítica del otro, o más bien siempre ese cariño o esa reciprocidad hacia lo que pudo haber hecho o hizo como futbolista Omar Guerra? La última parte, ¿me repite? Si habías tenido por allí algún tipo de anécdota o algún tipo de cruce, si vale el término, con algún hincha de Macará o algún hincha de técnico que quizá se veía dolido por de dónde venías o dónde habías jugado. No, yo nunca tuve un tema así fuerte, o sea, nunca en ningún equipo, con ninguna hinchada. Obvio que te podían gritar cosas, pero eran momentos de partido, pero fuera de partido, en el diario vivir en la calle,
en algún sitio público, nunca. Más bien siempre había como, si me encontraba con algún hincha técnico, hasta se saludaba y se entablaba una conversación rápida. Un día me encuentro era el dueño o es el dueño de una pizzería La Fornage. Entonces, un día me dice, por cada gol que tú hagas, siendo yo de técnico, aquí tienes una orden de pizza de la que tú quieras. Y anoté 16 goles y me tuvo que entregar 16 órdenes de pizza. Entonces, y ya yo, y claro, cuando ya yo estoy de Macará, entonces él me dice, Omar, siempre te recordamos, pero lástima ahora con ese escudo, con esa camiseta, no es bienvenido aquí. Y ya sabes, cada gol que no le anotes a técnico, te doy la orden que tú quieras y justo termines anotando goles en el clásico. Entonces son cosas que son buenas para recordar porque se mantuvo un respeto hacia el profesional, un respeto hacia la persona, que defendí las dos instituciones con mucho profesionalismo como siempre. Y entonces al día de hoy todavía tengo muchas personas amigas que hacen parte de Macará, muchas personas amigas que todavía siguen siendo parte de técnico universitario. Y a veces me saludo con Beto Jara. Un día vino el presidente Tito Jara a las eliminatorias unos años atrás. Vino a Ecuador y estuvo partiendo, saludando con él en Ecuador en la visita a la selección ecuatoriana. Hace unos meses atrás estuvo el presidente Miller Salazar acá en Barranquilla. Estuvimos charlando, estuvimos dialogando. Me encontré unas vacaciones en Estados Unidos con Orlando Salazar, parte de la familia Salazar. También compartimos mucho tiempo. Mis hijos también comparten mucho compartir mucho tiempo con la familia Salazar. Entonces, eso es lo que queda. Queda la persona, queda la amistad, quedan los buenos recuerdos. Y entonces, ese es el cariño que tengo hoy día por todas las situaciones que pasé. Omar, bueno, dentro de todo, tu paso ya exitoso por ambos equipos, ¿no? En lo personal, te fue bien con Técnico también, o no sé si decir incluso muchísimo mejor con Macará, pero dentro de todo, el balance que has visto, me imagino que seguirás siempre atento a lo que hacen los clubes por los que pasaste, no solo Técnico, no solo Macará, pero me voy a centrar en estos dos porque tenemos varios hinchas de Técnico y Macará al pendiente de la entrevista. ¿Cuál es el análisis o cómo lo ves a cada uno de estos equipos en la actualidad? Creciendo, veníamos teniendo a un técnico puntero, Macará ha crecido como institución, no solamente como equipo en las últimas temporadas. Entonces, ¿cómo los ves a ambos equipos en la actualidad? Bueno, sin duda que ahorita Macará ha marcado una gran diferencia. Ya cuando coges una de representar nacionalmente, esos hábitos vuelven una costumbre de querer siempre estar en Suramericana, estar en Libertadores, pero sin duda que esa rivalidad siempre va a existir. Seguramente dentro de poco está apostando a los torneos internacionales. Entonces eso es lo que hace más bonito siempre el tema de Técnico y Macará. Hay una puesta muy marcada, eh, muy marcada. Está la ciudad muy dividida, entonces, pero como instituciones van esos pasos firmes a un excelente entrenador como el profe Cheche Hernández, que yo lo tuve aquí en Millonarios. Una persona un campeón también del fútbol colombiano. Entonces tienen un respaldo muy fuerte y ya es un proceso muy, ya cuando tienes esos procesos consolidados siempre aspiras a mucho más, tienes un escalón que siempre quieres ir un poquito más. Tuve una invitación a la inauguración, pero por cuestiones de tiempo no pude ir a la inauguración de la sede deportiva de Macará. Entonces, pero bueno, esperemos pronto
seguir compartiendo, porque hay muchas cosas para darle, ¿no? A las instituciones, a, a los clubes o a los que quieran que uno participe en todo este tema de compartir toda esa experiencia y todo que uno puede influenciar ahora más. Perfecto, Omar. Bueno, dentro de todo también, ya luego se daba, luego de haber tenido una exitosa temporada, ambas temporadas con Macará, lamentablemente llega la hora de despedirse de Ecuador y despedirse siendo el último equipo en el que jugabas acá en el país. Entonces, ¿qué te llevabas de Ecuador? No sé si en ese momento pensabas en poder regresar igual en una próxima temporada, o ya decías que cerrabas el libro del fútbol ecuatoriano? Lo último Sí, te que se decía que, entrecortó. no, no te preocupes, sí, te decía que lamentablemente te ibas de Macará y no sé si ya sabiendo que cerrabas ese capítulo del fútbol ecuatoriano o todavía pensabas en que podías volver al año siguiente o tener una nueva oportunidad en Ecuador. Sí, sí, o sea, que si siempre iba a tener la posibilidad de volver, uno siempre como jugador aspira siempre volver donde te quieren, como dice uno. Luego de Macará tuve una gran propuesta de ir al Olimpia de Honduras y esa propuesta la tuve desde enero que empieza el último año que estoy con Macará, desde junio, perdón. Eh, entonces ellos empezaron por medio de una recomendación del profesor Reinaldo Rueda, eh, que él había sido técnico de la selección hondureña, y él me dice que hay un gran equipo interesado que es el Olimpia, que es un equipo más veces campeones de Honduras, que siempre juega la Conca Champions, que me serviría mucho pasar esta institución, siempre peleó. Es una institución demasiadamente organizada, de las mejores que vi en toda mi carrera. Y, y me empiezan a llamar los directivos, me empieza a llamar su vicepresidente, pero yo siempre le decía que ahorita no me podía vincular con ellos porque yo seguía teniendo contrato con diciembre. Entonces, justo, bueno, Mar, díganos qué fecha termina en diciembre. Y yo le puse una tentativa así como un 17 de diciembre. Y cuando terminó el último partido, fecha exacta, al día siguiente me llama inmediatamente el directivo del Olimpia. Entonces, y cuadramos muy rápido el tema de contrato, de préstamo a un año inolvidable. Ese año en el Olimpia de Honduras quedamos campeones, jugamos cuartos de final de la Conca Champions. Eh, Se hizo un año extraordinario y de verdad fue un gran paso y un gran aire nuevo que di a mi carrera, siendo allá campeón y siendo de los goleadores del equipo, el mayor asistidor de la liga. Eh, Jugamos esa Conca Champions que fue inolvidable hasta el día de hoy, sin saber, porque por primera vez se elimina un equipo de Estados Unidos y fue un paso inolvidable. Ahora, Omar, regresando un tanto en el pasado, porque hay un evento sumamente importante en ese 2012 que marca un antes y un después de Omar Guerra en el elenco de Macará, y es ese último partido, el que tiene que ir a ganar Macará sí o sí en el Atahualpa Deportivo Quito, y que Técnico Universitario tenía que acá conseguir un punto o ganar, me parece, contra el Nacional para ver cuál de Ambato sí va a la B. Y es un partido clave porque Macará termina ganando 4-0 en el Atahualpa, Técnico termina perdiendo acá en Bellavista y Técnico se termina yendo a la B, pero ese partido crucial, ¿cómo lo vivió particularmente Omar Guerra? Porque más allá de toda la presión que existía, del hecho de querer sacarse de encima el peso de decir, bueno, no me voy a ir a la B otra vez en Ecuador, y también de tener la responsabilidad, entre comillas, de mandarlo a la B al equipo que le abrió las puertas en Ambato. Uy, ese fue un momento de los que yo creo que me daba esos momentos, esos últimos partidos, eso no podía ni dormir.
Son momentos, pero que son momentos del fútbol, y nosotros teníamos la chance más difícil. O sea, técnico, los últimos partidos venían en un alza muy fuerte. Entonces, y nosotros, pero bueno, nosotros teníamos de todas maneras teníamos un grupo fuerte, una delantera teníamos un golpe muy fuerte, porque adelante jugaba Pirquio, jugaba el Pichón Quintero, Baldión y yo. Teníamos un contador muy explosivo, que hay veces circunstancialmente hay estados de ánimo que te hacen perder partido por una simple desconcentración, pero en cuanto a rendimiento, nunca nosotros nos sentíamos sobrepasados por ningún rival, porque el equipo de nosotros hacía también muchos goles. Hacía goles Pirquio, hacía goles Pichón Quintero, hacía goles Baldión, hacía goles yo. Entonces, teníamos ese balance que se necesita para ser protagonista. Y ese último partido, cuando nos dicen que nosotros teníamos que marcar 4 goles, imposible, pero era muy difícil. Pero entramos con una mentalidad del primer minuto, de si ellos ya no tenían chances, como se dice, no tenían posibilidades de final o algo, nosotros teníamos que ir con una convicción de ganar ese partido, y cuando lo ganamos y se termina yendo técnico, eso marcó mucho en el tema de la hinchada, porque como Ambato tan pequeño, entonces, como dice uno, la montada iba a ser muy fuerte. Y, y bueno, logramos salvar eso en el último partido, pero fue de los momentos que yo creo que perdí como 5 kilos, sin decirle mentira. La presión fue tal que terminó siendo más efectiva que la preparación física en una pretemporada. Pero justamente centrado en ese partido, siempre se habla mucho a las espaldas, como se habla en los partidos decisivos. ¿Omar Guerra sintió algo raro en ese encuentro por parte de los jugadores del Deportivo Quito? Porque se rumoró mucho de que sí, que el Quito había recibido algo, que Técnico había recibido algo más, que Macara había recibido un incentivo. En fin, varias circunstancias que se dijeron después de ese partido. ¿Sintió algo raro Omar Guerra durante ese encuentro en el Atahualpa? ¿O termina siendo dentro de deportivo situaciones puntuales, como lo dicen, en cuanto a rendimiento, los jugadores que tenía Macará en ese momento eran goleadores natos, netos, absolutamente todos, con lo cual había la oportunidad de meterle 4 al Deportivo Quito en el Atahualpa? Bueno, es que siempre en el fútbol se opina de todo, ¿no? Y cuando no se dan resultados, quien más opina es el que no los consigue. Yo siempre en el fútbol van a existir los incentivos. Eh, mucho, por lo menos yo cuando estaba en el Deportivo Quito, eh, eh, siempre nos da un premio especial por ganarle a la liga. Siempre era un clásico jugar con liga, y había uno de los directivos, creo que Mantilla, si no estoy mal, pero no hacía parte de la presidencia, pero siempre era el que ofrecía un premio de que por lo menos nosotros nunca lo íbamos a tener en un campeonato regular, ni siquiera entrando a una. Entonces, pero ese premio solo era por darle a liga. Y obvio, como no te vas a incentivar, hay mucho más incentivo por ganar. Que yo conozca de jugadores que cojan dinero por perder, ya sea ese es un apuntamiento demasiado fuerte. Hay que tener unas pruebas demasiado fuertes para uno llegar a tocar ese tema, que nunca lo vi en mi carrera, nunca supe de algún compañero. Por eso es que siempre son muchas especulaciones. Obvio que sí sé de muchos incentivos por ganar. Se hace en todo momento, eh, por lo menos en Colombia, Ecuador. Siempre te van a ofrecer por ganar. Y pero bueno, cuando el jugador, que me imagino dinero por perder, y si se, y si se, y si sale a la luz, va a ser una amarrable para toda su vida, porque eso no es ser un profesional. Por eso te digo que no conozco el primer caso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se lanza alguna expresión sobre eso.
pero yo en el momento disfruté mucho el partido, disfruté mucho que hayamos hecho los 4 goles, que nos hayamos salvado del descenso en ese momento y volvimos a Ambato con una satisfacción. Perfecto, Mare. Bueno, dentro de todo también posterior a celebrar eso, no sé cómo fue para Omar Guerra el regresar a Ambato y ahora sí, no sé, salir a la calle y encontrarse por ahí con algún hincha de técnico universitario o también con el hincha de Macará contento por ese resultado. No, pero ese día ya habíamos salido, ya quedábamos libres porque era última fecha. Ya todo el plantel quedaba libre. Yo recuerdo que creo que yo me quedé con mi esposa ahí en Quito unos días. Eso, por lo menos si uno jugaba, por decir, un sábado o un domingo, tú podías ya volver o nosotros teníamos que volver creo que hasta el miércoles, recuerdo muy bien. Entonces yo me quedé con mi esposa y mi hijo en Quito. Nos quedamos ahí siempre que teníamos la posibilidad, nosotros nos íbamos a Quito a par. Y ya después cuando volvimos a Ambato no hubo más que todo fue un silencio, ¿no? Hubo un silencio porque tampoco es bueno uno sacar pecho de alguien que de pronto no logró un objetivo. Entonces de todas maneras, uno como profesional sabe de lo que se siente descender, sé lo que se siente también ser campeón. Entonces son dos cosas muy diferentes y son estados de ánimo muy diferentes. Entonces, más que todo, había un sentimiento de respeto. Y después, claro, vinimos a Colombia y de ahí ya directamente voy a Honduras. Perfecto, María. Bueno, ya pasaste por varios clubes en Ecuador y como nos contabas antes, tuviste varias ofertas de otros equipos, ya sea Barcelona o Emelec, pero por ahí quedó la espinita de no haber jugado en algún equipo de acá del fútbol ecuatoriano o te vas contento con la carrera que tuviste acá. Sí, seguro. Yo siempre, de los equipos que a jugar era la Liga de Quito, eh, porque vi esa liga, vi la Superliga cuando ganó esos títulos internacionales, ganó el torneo local, ganó Suramericana, Libertadores. Entonces, cada vez que la enfrentaba, era un espectáculo. Ir a la Casa Blanca, tenía dinámica de juego, eh, vi muchos jugadores que de verdad era muy bueno como individualmente y colectivamente. Ya de Quito del domingo que enfrenté al Chorrillano para el Kim Murillo, estaba todavía la sombra Espinosa, Neisser Riasco, Ambrosi, tenían de verdad, y después toda esa liga 2006-2007 fueron equipos que marcaron mucho en Ecuador, a, independientemente de los grandes como Barcelona también, MLE, y también el Nacional también siempre me llamó, lo que pasa es que no recibe extranjeros, porque era también un equipo de miedo. Pero del que yo más deseaba jugar en la Liga de Quito, porque era un fútbol así rápido, dinámico, de toque. Me gustaba mucho que hacía mucha triangulación, entonces yo me visualizaba en equipos así, ¿no? Yo decía, este es el equipo mío. Pero bueno, no, son cosas que no se dan y uno no tiene por qué, no es que me arrepienta ni nada, es como cuando yo termino también en Deportivo Quito y tuve una profesional de Portugal. Entonces era de las cosas que yo más anhelaba ahí también en Europa. Pero no hubo un acuerdo económico entre los directivos ese entonces el representante nacional de Portugal con los directivos de Millonarios por el tema del préstamo y no se dio. Y ya no se podía hacer nada, o sea, por mucho que se quiera, no se puede. Entonces, hay cosas que no puedes forzar. Si no se dan por tu rendimiento, mucho menos se van a dar por otras cosas
que yo nunca me manejé. Entonces, yo decía, si llego a una institución es porque realmente me quieran y que se abran las puertas de verdad. Es como la selección Colombia, siempre también tuve el deseo de representar a mi país en la selección Colombia de mayores. Y tuve solo un microciclo y también estuve en Colombia sub-20 y sub-23, pero mi idea también era estar en las eliminatorias, eh, poder estar en una Copa América, pero no se dan, pero yo me quedo con la satisfacción de que me propuse ser jugador de fútbol, de que sé lo que es anotar goles, de que es ganar un botín de oro, un premio al mejor extranjero en otro país, de tener un trofeo como el jugador, el colombiano con más goles en la historia de un país. Eh, Tengo una carta cuando eso de Colombia diciéndome que gracias por dejar el nombre de Colombia en nuestro país querido Ecuador. Entonces, estas cosas me llenan de mucha satisfacción al día de hoy, me llena de mucha satisfacción leer algún mensaje de un hincha positivo, algún recuerdo de gente de Macará, de Técnico, de Auca, de Cuenca, del Olimpia, de Chile, o sea, es la satisfacción más grande. Entonces, eso es lo que te puedo ahí compartir. Obviamente se escucha de que dentro de lo que considera Ecuador termina siendo magnífico, espectacular, no es poca cosa ser el máximo goleador con 64 goles para un extranjero en una liga local, en este caso en Ecuador, pero dentro de la espinita que le quedó a Omar Guerra, de lo que pudo haber conseguido en Ecuador, ¿qué es lo que quizá se quedó con las ganas de conseguir acá? Porque más allá de tener equipos, de haber transcurrido, no se consiguieron quizá títulos, que es lo que se termina quedando más en la mente del hincha, pero sí otro tipo de recuerdos. ¿Alguna espina con la que se queda Omar Guerra de su paso por el fútbol ecuatoriano? Sí, uy, lo que yo más anhelaba era ser campeón. Eh, Porque claro, cuando ves a los demás, algún club vía ML dando la vuelta olímpica, a Barcelona dando la vuelta olímpica, al Nacional, a la Liga, decía, oye, eso es lo mejor es dar una vuelta olímpica, porque claro, yo lo había vivido con Millonario y eso fue extraordinario, y más de una Copa Internacional. O sea, es algo que no se puede describir, la satisfacción que uno le ve en los ojos a Ali. Es algo que no se puede describir, ¿no? La satisfacción de ver eso. Eh, Cuando voy a la Olimpia, bien, esa alegría de ser campeón y un campeón que era siempre esquivo en el tema de los penales. Ellos siempre me decían que tenían como si una especie de maldición. Cada vez que se iban a penalti, la perdían. Y ese torneo nosotros nos vamos a penalti. Y, y cuando nos vamos a penalti había un silencio, yo sentía un silencio en el estadio y en mis compañeros, y yo decía, oye, no, nosotros ya perdimos esta final porque nosotros siempre perdemos en penalti. Y yo, ¿cómo? No, mi hermano, si yo vine aquí fue a ser campeón. El primer penalti yo voy a patear. Yo le decía a los arqueros, porque los arqueros, Noel Valladares y Donis Escobar eran los arqueros de la selección nacional de Honduras, eran los dos arqueros mundialistas, Claro. eran los capitanes del equipo. Entonces Noel, Adonis y a Noel yo le dije, hermano, tú tienes que gana tú el sorteo, que empecemos pateando. No te preocupes que yo voy a patear primero y yo lo hago fijo. El que patea primero y lo hace, gana. Y él me decía, ¿cómo así? Mi hermano, usted gane usted. Y él se fue corriendo y vino enseguida Adonis, Omar, ganamos, pateas primero. Y yo por dentro, ay Dios mío, ¿yo qué hice? Pero bueno. ya cuando el técnico nos quiso preguntar, ya nosotros teníamos la lista, los jugadores ya teníamos listo que íbamos a patear, y yo enseguida, no, profe, yo voy primero, bueno, listo, Omar primero, Rorro segundo, y claro, yo fui primero. Aquí es que se va a acabar este tema que de la maldición, nosotros aquí que y preciso final y pude anotar y es muy recordado al día de hoy, siempre me escriben que muchas gracias porque de verdad rompiste con el tema de los penaltis, chateo mucho con muchos compañeros de ese título, pero eso es lo que entonces anécdotas muy muy buenas y lo más lindo del fútbol es siempre hacer quedar campeón, quedar también el recuerdo
del hincha. Pero más importante que eso, el hincha también te va a recordar por lo que hiciste en la institución, por qué fue lo que diste, por cómo era tu talento, si eran tus goles. Siempre hay algo que el hincha va a recordar. Entonces, como este caso siempre me lo hacen saber y estoy muy agradecido por la carrera que hice. Y ahora, ya saltándonos un tanto el paso por Olimpia, que termina siendo importante, sobre todo por el título que se consigue y el primero en una liga nacional, que no es poca cosa, a pesar de que en Honduras también es complicado conseguirlo y lo hizo un equipo grande. Pero de allí el salto a la Uni Autónoma, al final de la carrera, la última temporada. Tengo el registro y acá, un solo gol durante ese torneo y qué coincidencia, termina siendo el gol 100 en la carrera de Omar Guerra. ¿Cómo fue ese transcurrir, cómo fue ese paso por este equipo? No sé si en primera categoría, me parece que sí, en la primera categoría de Colombia, en donde termina consiguiendo, cerrando la carrera y haciéndolo con broche de oro, según lo que leíamos en una nota junto con Andrés, el último partido de la carrera y justamente se da de manera cinematográfica casi hacer el gol 100 en el último partido como futbolista de Omar Guerra. Me parece que por ahí se fue cortando un tanto la señal, Andrés, con Omar en el tema del internet, que no responde para ver si le dices por interno a ver qué sucedió, como para ir nuevamente coordinando y ya cerrando la entrevista, porque estábamos llegando prácticamente que al final de la nota, ya vamos casi 1:30 de entrevista, así que era de las últimas preguntas que íbamos a realizar al exjugador de varios equipos acá en el fútbol ecuatoriano. Así que a ver si lo vamos manejando, ya que estamos acá con Omar Guerra, y de paso ir también preguntando por esta pequeña anécdota con el gol 100 que nosotros teníamos justamente como dato de que lo había hecho en su último partido como profesional. Exactamente, déjame nada más charlar con Omar a ver si lo arreglamos pronto y ya para ir igual terminando, pero la verdad que un sinnúmero de anécdotas las que nos ha contado de su paso por, no solo por Ecuador, sino también, como lo decía, por Colombia, por Chile, que son los clubes por donde ha pasado Omar Guerra, y la gente recordándolo con cariño también. Si bien es cierto, vistió camisetas de equipos rivales de ciudad, Cazombato con Macaray técnico, la gente lo ha recordado siempre y es uno de los pocos, diría yo, que no ves ahí por ahí un resentimiento de alguno u otro hincha, sino al contrario, lo tienen siempre en la memoria por todo lo que le dio a ese equipo. Sí, es un dato muy curioso, es un dato muy importante, porque la verdad, si le preguntas a un hincha de Macará, se acuerda de Omar Guerra, si le preguntas a uno de técnico, se acuerda de Omar Guerra, directamente terminó haciendo cosas sumamente positivas e importantes y terminó dejando una buena, muy buena huella dentro de su paso por el fútbol nacional. Además de que, como él mismo lo manifiesta, siempre se trató de cumplir con fútbol profesional, nunca tuvo inconveniente con nadie, nunca tuvo problemas dentro de lo extradeportivo, sino que eso lo catapultó a ser considerado uno de los jugadores prácticamente de los que más eran tomados en cuenta como extranjeros para el torneo nacional. No por nada tuvo acá más de 10 años en el fútbol ecuatoriano y consiguiendo lo que consiguió, 64 goles dentro de la marca que tiene un jugador colombiano en el fútbol nacional, máximo goleador histórico de extranjeros en el fútbol ecuatoriano, encima de ello vistiendo camisetas en casi todas las ciudades del centro o de la sierra, por lo menos, en Quito, en Ambato, de igual forma lo hizo en Cuenca. Dato curioso, nunca jugó en Guayaquil ni en el sector de costa, pero aún así siempre se mantuvo, quizá como él mismo lo manifestaba y lo decía en la nota, lo que le queda pendiente es de haber logrado un campeonato, pero tomando en cuenta los equipos en los que disputó, donde más cerca estuvo fue en Deportivo Quito y quizá en Deportivo Cuenca, que en su mejor momento, pero ahí en adelante sí era más de un jugador de lucha, un jugador de media tabla para abajo y quizá en algunos casos muy puntuales de media tabla para arriba, y su momento cumbre como futbolista, haber ganado ese campeonato en el año 2014 con el Olimpia, con un elenco que la verdad es envidiable. Tenía la mitad de la selección de Honduras, que coincidencialmente jugó con Ecuador durante esa temporada y terminó siendo compañero de grupo durante ese mundial en Brasil. Así que no es un dato menor el hecho de que haya conseguido lo que consiguió con el Olimpia y lo que logró también hacer como jugador dentro de su carrera. Exactamente, y bueno, conversando con Omar por interno me dice que le demos unos minutos, nada más tuvo un problema de conexión, así que vamos a darle unos minutitos a Omar para que se Sí. vuelva a conectar. Y nada, igual, curiosa la anécdota de que si bien Barcelona y Emelec estuvieron detrás de él, lo propio el Nacional, curiosamente, equipo donde solo juegan jugadores ecuatorianos, no Es pudo que ahí la tenerlo en su cosa, estilo.
Claro, la cosa era de que ya jugaba como nacional, entonces se intentaba por algún momento romper por allí lo que se venía diciendo por parte del que la gente del Nacional, de buscarse por allí un elenco con un nacionalizado. Ahora ya se rompió, no con convicción, sí con otro tipo de circunstancia, pero se terminó rompiendo esa posibilidad de que él haya o quiso haber jugado para el Nacional. Claramente no se dio, no logró conseguir ese objetivo, pero era del gusto de varios entrenadores. Como lo manifiesta, polifuncional, terminó siendo delantero, a pesar de que arrancó como volante, no era pase-gol como lo manifestó en el inicio de la entrevista, sino más bien un definidor, y se nota también en la cantidad de números que hizo de 100 goles sin ser delantero. Ahora yo me imaginaba mientras Omar nos contaba cómo hubiera cuajado dentro del equipo de Liga Deportiva Universitaria, porque si bien es cierto, ya era un equipo formado, igual tener a un Omar Guerra en tus filas en una liga que estaba creciendo como la espuma hubiera sido increíble. Me parece que ya lo tenemos también, Omar. Ahí está, justamente, a ver Ahí si podemos. estoy, ¿me escucha? Ahí estamos, perfecto, Omar. Muchas Perfecto. gracias. Estamos acá haciendo el aguante mientras regresaba con el tema de la conexión. Ya para simplemente para terminar, No, es tenía que una pregunta ese puntual. tema no ha Era, sido fácil. claro, una pregunta puntual con el tema de los 100 goles, porque se da la coincidencia de que en la Unia Autónoma en Colombia, el último equipo en el cual termina siendo profesional Omar Guerra, leíamos un comunicado, leíamos una noticia en realidad donde se dice que, como de cine, como historia de cine, último partido de Omar Guerra, último gol que marca como profesional y es el gol centenario para un futbolista. Sí, sí, pero no, yo sacando mis cuentas, ¿no? Entonces fueron 99. Sí. Entonces yo anoto ese gol y anoto el 99 y después mi esposa ya tenía preparada el gol 100 desde hace muchas fechas atrás. Y yo decía, pero ¿qué pasa que no puedo anotar el gol 100? Si a mí, bueno, ya eh, había construido, ha hecho posible un hábito, una costumbre de anotar varios goles en mi carrera. Entonces, cuando el tema de, y no se da el gol, no se da el gol, y el último partido, bueno, anoto el gol 99, y yo digo, pero ¿qué pasa? Y se acaba el torneo. Entonces, ya cuando uno llega a los 35, ya enseguida, no, que es que ya no sirve, ya no sé qué, que el fútbol empieza a cambiar ya para nosotros los veteranos. Eh, entonces, ahí termino mi carrera, porque tuve dos propuestas, casi tres, pero eran unas propuestas ya que no llenaban mis expectativas, ¿no? Ya que no, por mucho que yo siempre donde fui daba lo mejor, yo decía, no, ya era como retroceder. Entonces, ya empecé a quedarme en Barranquilla, empecé a organizar todas mis cosas con mi esposa, empezamos como a radicar y darle ya una estabilidad más al tema de mis hijos. Eh, y ahí es donde digo, bueno, ¿qué pasó con el Gosien? Y ahí conocí a niños entre los 13 y 14 años con problemas de adicción. Eh, y ahí me di cuenta que ellos querían compartir conmigo, ¿no? Yo los invitaba a mi casa, ellos veían por lo menos los trofeos, un mural de recortes de toda mi carrera, y a uno le regalé una camiseta que usé en un equipo profesional. eh, y ahí después contó a toda su familia de que no ya ni seguir más en la droga, de que de ahora en adelante iba a practicar fútbol, de que como hizo Omar Guerra, que gracias a Dios lo guió, Dios lo apoyó, entonces que él iba a hacer eso. Entonces ahí yo entendí que ese era mi gol 100. Ahí fue que yo dije, este es mi gol 100, ahí fue ese sentimiento, ¿no? Que tú tienes y algo te dice que por ahí tienes que seguir. Entonces ahí creé la Fundación Gol 100 Activa tu Sueño, porque es un gol que no para. Por lo menos el gol 15, 16, el gol 20 quedaron ahí. El gol es un gol interminable, es un gol que es para la gloria de Dios, un gol que siempre va en crecimiento. Entonces lo empezó un niño, van dos, van tres, van cuatro, ya hacen parte de la fundación más de 30 niños, ya se extendió como escuela de formación, entonces ya no son 30, sino 70. Entonces van creciendo, ¿no? Van creciendo en este programa tanto niños como sus familias, que a la larga es
la que entre todos hacemos un beneficio para que sean niños y personas de bien, personas a lo de los que tengan una convicción, un esfuerzo, una dedicación y que sean útiles para la sociedad independientemente de si juegan fútbol o no. Ahora, Omar, y esta como de las últimas preguntas para la noche, pero termina siendo justamente el momento preciso de Omar Guerra, el Gol Ciel activa tus sueños, como bien lo manifiesta. Pero, ¿cuál es el propósito de la fundación? Más allá del tema social, que queda muy claro, el hecho de sacarle a los niños de las calles, de hacer que no se vinculen a las drogas, sino más bien buscarlo como un tema deportivo. ¿Cómo termina siendo para Omar Guerra? ¿Cuál sería a futuro la proyección que tiene con la fundación? Sí, totalmente. Yo siempre he ido como de paso a paso, ¿no? No hay que saltarse los escalones ni tomar atajos. Eh, Inicialmente no es que los aleje de cosas malas, sino de todas maneras de influenciarlo a hacer cosas positivas y de dedicarles tiempo. Siempre he dicho que lo mejor que puede darle un ser humano a otro es dedicarle tiempo, tiempo de calidad, tiempo de que se sientan identificados, que se pongan una camiseta, que se sientan parte de algo. Mi deseo, hice ya la preparación en cuanto a tema de formación, ahorita eh, inicié el tema de director técnico también, entonces mi deseo siempre va a ser también pertenecer a un equipo profesional, porque, porque me gusta, porque me identifico mucho con el tema de, de compartir con los delanteros, de compartir con los mediocampistas, del tema de definiciones, del tema... siempre uno como futbolero es difícil no seguir vinculado al fútbol, o sea, es la pasión de uno y entonces mi deseo siempre es estar vinculado a los clubes profesionales, vinculado a un cuerpo técnico, vinculado a sus formativas, que hay muchas cosas para hacer y muchas cosas para que ellos aprendan de toda la experiencia que uno tuvo. Perfecto, Mara. Y bueno, igual para ya ir terminando, primero felicitarte por la fundación, porque bueno, mientras conversaba contigo por interno, igual lo iba viendo en redes y todo el trabajo que hacen, la verdad es que es valedero y hay que aplaudirlo. Así que nada, felicitarte por ese trabajo y bueno, también consultarte, como lo decías, ese deseo de estar ligado a un club, a un cuerpo técnico. Entonces, teniendo en cuenta que igual estás en preparación todavía, en el fútbol ecuatoriano, ¿te gustaría, no sé, regresar a un Macará, a un técnico, o tal vez igual el equipo que te abrió las puertas, un Sociedad Deportiva Aucas, o igual no hay algún club en específico y el club que venga, pues estarás gustoso de entrenar? Sí, seguramente mi primera opción es ir a Ecuador. Eh, es la primera opción mía por ese cariño. Eh, un día se lo manifesté el día al presidente Miller Salazar, que tuvo como ese deseo de también ir a seguir siendo parte de Macará. Ojalá y se pueda dar. Fue como una tentativa. Siempre es un anhelo y más para mí estar en un tema vinculado de las escuelas de formación, porque sé que ahí donde se oriente bien al niño puede uno tener mucha satisfacción como orientador, ¿no? Y más si después también se tiene un plano profesional, un vínculo en un equipo profesional más todavía, porque siempre me ha apasionado el tema de la definición, por ende tengo algunos goles, entonces, pero Un sí, poquito nada más. mi deseo primordial siempre va a ser Ecuador. Mi esposa le encanta Ecuador. Nosotros somos unos privilegiados de haber estado en un gran país y ojalá que se dé una puerta abierta para estar en ese gran país y de podernos radicar allá también.
Estimado Omar, agradeciéndole por la apertura, por todo este tiempo que nos regaló, casi 1 hora y 40 de entrevista, la verdad que es sumamente nutritiva, entretenida y con algunas anécdotas que ha dejado la carrera de Omar Guerra en diferentes equipos, sobre todo en el fútbol ecuatoriano. Quizá el mensaje final, el mensaje para los hinchas de diferentes equipos que nos están observando, la mayoría de técnicos, la mayoría de Macará, que se van acordando, que se van haciendo eco de las declaraciones y obviamente también recordando muchas cosas que tuvo que, o que pasó, o que vivió también Omar Guerra en el fútbol nacional. Bueno, de verdad, primeramente agradecido por el espacio y agradecido con ustedes por tenerme en cuenta y por hacer un vínculo más cercano. Esperemos que se vuelva a repetir. Y de verdad un cariño muy especial a todas las instituciones, a todos los hinchas con el cual pudimos compartir canchas, compartir partidos, compartir alegría. Y es una satisfacción que me llevo en mi día a día. Ahorita el mensaje es cuidarnos mucho, apoyarnos mucho en este momento tan difícil y crucial que nos ha cambiado la vida. Ser muy solidarios, dar una mano amiga a quien más pueda. De verdad, el tema de la solidaridad ahora es lo que tienen que primar en todos nosotros y el recuerdo sigue intacto como si estuviera jugando ahorita en Ecuador. Entonces, muchas gracias por el espacio. No, agradecerte, Omar, desde, como te decía en el inicio, agradecerte por tu predisposición, por haberte igual tomado tu tiempo. Nos robamos nada más 1 hora y 40 de tu tiempo y sé que igual tenías otros compromisos, así que nada, agradecerte desde ya. Te lo haré llegar por interno, un pequeño detalle que te preparamos. Espero que te guste y nada, desearte lo mejor, espero que siga esa fundación triunfando, que le siga yendo de lo mejor y por qué no en algún futuro próximo tenerte por acá de vuelta en Ambato o igual en Ecuador. Estaríamos encantados de volver a tenerte acá. Así que muy agradecido contigo, Omar. Me lo envías el detalle ahí a mi número y yo para conservar ese excelente recuerdo. Agradecido contigo, Andrés. Muchas gracias por la entrevista y por el tiempo. Un abrazo, Omar, gracias por la entrevista, el saludo desde Colombia para todo el Ecuador, como lo escucharon, al ex volante de varios equipos, máximo goleador histórico de los extranjeros colombianos en el fútbol nacional, así que estuvo con nosotros Omar Guerra, el gusto de haber compartido con usted, de igual forma con Andrés, con toda la gente que estuvo pendiente, un abrazo fraterno, ya estaremos teniendo muchas más entrevistas, estaremos teniendo muchos más invitados de la misma calidad de Omar Guerra, así que nuevamente, Omar, agradecido con usted por el espacio, por el tiempo y obviamente por la apertura hacia nosotros, así que con esto cerramos este episodio de Rabona, un placer haber compartido con ustedes, será hasta la próxima, que tengan una muy buena noche y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como de Rabona EC para absolutamente todos los temas deportivos que tenemos al instante, así que el abrazo para toda la gente, que descansen y a seguir cuidándonos, un abrazo, chao.